¿Usted cree que la primera dama podría dar una conferencia de prensa? Déjame cerrar la respuesta. Yo no te interrumpo. Entonces, cuando la primera dama es testigo en una investigación reservada, ¿cómo es posible que se le diga que haga una conferencia de prensa violando la reserva de la investigación? Si el primer compromiso que la ley obliga a tener un testigo es a no revelar nada de lo que dice en su declaración. Y la declaración se da en el marco de la juridicidad y en la investigación fiscal como corresponde, y así se ha hecho. Entonces, doctor, usted le dice que guarde silencio por las reservas, por la investigación, por las leyes. Eso está por encima de la verdad, de decirle la verdad al país, de ser honesto. A la fiscalía. Sí, pero yo le estoy poniendo el otro plano. Ella estuvo haciendo campaña con el presidente diciendo que iban a ser distintos. Lo que tienen que hacer la primera dama y el presidente es respetar la Constitución y la ley. ¿O usted quiere una primera dama que viole la ley? Y el resto su cargo para violar la ley. Eso no se puede permitir. Pero con la verdad, sí, pero con la verdad se viola la ley. Con la verdad. Bajo la etiqueta de la verdad, ¿tú crees que la primera dama podría dar una conferencia de prensa? Yo no he violado la ley con la verdad. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Usted viola la ley con la verdad? No se puede hacer. Se viola la ley cuando declaras en público lo que debe quedar en reservado de investigación. Así se viola la ley. Entonces, usted pretende, Karina, que la primera dama de una conferencia de prensa yo pretendo que seamos honestos. Lo que ya dijo en reserva de una investigación, eso no se puede. Y eso podría tenerle responsabilidad a la primera dama. Eso yo no lo voy a permitir. Pero como abogado. Decir la verdad, entonces sí ha hecho algo. Porque si le cae responsabilidad es porque ha hecho algo. Claro, si dice la verdad y le cae y sin culpa y le cae responsabilidad es porque sí ha hecho tráfico de influencias, ha ayudado, se ha reunido con lobistas. Karina, eso que tú dices está muy bien para el siglo decimonónico, donde estaba la Inquisición. Eso pregunta la Inquisición. O sea, no declara, guarda silencio. No, le estoy preguntando a usted. Por favor. Le estoy preguntando a usted porque de verdad que a mí me parece súper raro de que decir la verdad sea malo. En una entrevista otorgada al programa Informamos y Opinamos, la periodista Karina Novoa indicó que porque la primera dama Lilia Paredes Navarro es profesora, creían que les daría algún tipo de explicación porque cuando uno tiene la verdad no tiene por qué ocultarla. En esa línea, la periodista le preguntó a Benji Espinosa, abogado de la pareja presidencial, por qué la primera dama decidió ocultar la información o qué tan grave es la cosa que no se puede hablar. Al respecto, el abogado aseguró que la primera dama no está ocultando nada, ni le teme a nada ni a nadie. Ella ya declaró ante la fiscalía y lo hizo en la primera citación, donde contestó todas las preguntas que le hicieron. Es por eso que la ciudadanía debe tener la tranquilidad de que la primera dama sí responde para poder acabar con la mala práctica de que el Congreso pretenda hacer investigaciones que por Constitución y por ley le corresponden al Ministerio Público. Finalmente, Benji Espinosa aseguró que lo que se hizo fue ejercer el derecho constitucional y convencional reconocido en todos los pactos de derechos humanos a guardar silencio, lo que no significa ni un sí o un no, es solo ejercer un derecho fundamental. Estamos en comunicación telefónica con Benji Espinosa. Él es abogado, como ustedes saben, de la primera dama de la Nación y también del presidente de la República. Bienvenido, Exitosa, doctor Espinosa. Karina, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo está? Vamos por partes, porque hoy día ha tenido bastante trabajo, creo yo. Primero, la fiscal de la Nación ha dejado sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito de contra la administración pública, tráfico de influencias en calidad de autor. Esto por el tema de los ascensos de 6 oficiales del Ejército del Perú. Usted ha dicho que va a pedir la nulidad absoluta. ¿Por qué? Hoy mismo vamos a presentar el remedio procesal de nulidad absoluta, amparándonos en el artículo 150D del Código Procesal Penal, porque consideramos que esta disposición fiscal 5, publicada por la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, es una disposición absolutamente inconstitucional. Por 2 razones. Primero, porque desconoce frontalmente el principio y garantía objetiva institucional de cosa decidida. ¿Qué significa la cosa decidida? La cosa decidida quiere decir que cuando un fiscal cierra, archiva o suspende un caso, para que pueda haber una reapertura o reabrir una investigación cerrada, tiene que haber una motivación especial, exhaustiva y justificada de por qué lo hace, por qué reabre. No encontramos en las 10 páginas de la disposición fiscal 5 ninguna de esas motivaciones que el ordenamiento jurídico exige. Primer punto. Y segundo punto, porque se ha desconocido lo que se llama el principio de los actos propios, que por ejemplo en el lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asume como el principio de estoppel. Cuando un poder público, en este caso la Fiscalía de la Nación, toma una decisión vinculante, vincula a lo que pueda pasar en el futuro. La doctora Soraya Ábalos, como fiscal de la Nación, decidió que conforme al artículo 117 de la Constitución, el presidente no podía ser investigado por este caso en los ascensos de la Fuerza Armada. Y por tanto eso tiene que respetarse.
No es que porque cambian las personas, entonces las decisiones institucionales también van a cambiar, porque finalmente las personas pasan, antes la doctora Zoraida, hoy la doctora Benavides, pero la institución queda. Queda muy bien, doctor, pero ¿qué diferencias hay entonces si es que la doctora Zoraida Ábalos decidió suspender ciertas investigaciones, pero después Pablo Sánchez decidió abrir esas investigaciones? Ahora la doctora Benavides decide abrir también esta investigación. Pablo Sánchez ya abrió investigaciones que dejó suspendidas Zoraida Ábalos y un juez en primera instancia le ha dado la razón. Usted también quiso la nulidad de esta investigación y le dijeron que no. Sí, Karina, pero debo recordarte que el camino de la litis judicial no ha concluido. Ah, bueno, pero es lo mismo. En primera instancia. Muy bien, lo acabo de decir que en primera instancia. Porque el camino no está cerrado. No, claro, pero le acabo de decir que sí, estamos de acuerdo. Es primera instancia, usted también me ha dicho aquí en este programa que va a ir hasta la segunda instancia y todas las que quedan por recorrer. Pero entonces, la figura es la misma, es lo mismo que hizo Pablo Sánchez y usted está recorriendo el mismo camino. No, con la diferencia de que por lo menos el doctor Pablo Sánchez se preocupó en hacer una motivación extensa, por lo menos en cuanto a su disposición. Se nos ha notificado una disposición de 10 hojas. No, está bien, yo no digo que necesariamente por la brevedad el número de hojas de los fundamentos necesariamente, digamos, vamos a concluir que hay una indebida motivación. Pero lo que sí debo decir, habiendo estudiado las 10 páginas de esa disposición, es que lo más importante no está. Lo más importante, bueno, ¿y qué es lo más importante? Que la doctora Benavides explique por qué está dejando sin efecto la disposición fiscal número 2, que en enero de este año emitió la doctora Zoraida Ábalos. O sea, esto es así, para que se me entienda. Ajá, pero es que usted primero empezó diciéndome... Sí, pero antes de eso, es que usted empezó diciéndome que era cosa juzgada, pero cosa juzgada no es, ¿no? Porque Pablo Sánchez ya lo había abierto. O sea, esa figura ya la estábamos viendo antes. Karina, ¿me permites terminar mi respuesta para que con mucho gusto puedas hacer la siguiente pregunta y yo contestar? Es que para cerrar ese tema también, ¿no? Porque usted ya me está saltando de un tema al estás invitando a contestarte preguntas, ¿me deja terminar la Bueno, ya, entonces después retrocedemos. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, lo que yo quiero que quede absolutamente claro es que la fiscal de la Nación, cuando reabre esta investigación, no puede hacer como si no existiera la disposición 2. O sea, como si nunca al presidente se le hubiese suspendido la investigación. Eso no puede pasar, eso no puede ser tolerado. Y ahí radica el primer vicio de inconstitucionalidad que tiene esta disposición. Desconoce que ya hay una disposición de la propia Fiscalía de la Nación que cierra la investigación hasta que termine el mandato del presidente. Esa es la respuesta. Ahora sí, con mucho gusto. Muy bien, lo que pasa es que usted había empezado sus argumentos diciéndome que esto era inamovible, como cosa juzgada. Y yo le replicaba que efectivamente no era así porque ya lo habíamos visto. Era una historia ya relatada con el caso de Pablo, la decisión de Pablo Sánchez. Había dejado sin efecto la suspensión y él había decidido lo contrario. Usted apeló y el juez le dio la razón a la decisión de Pablo Sánchez. Ha pasado exactamente lo mismo, no es una cosa decidida, oleada y sacramentada. Con la abismal diferencia que en el caso del doctor Pablo Sánchez, en el caso Tarata, no se había emitido una disposición de este tipo, como sí se ha hecho en el caso de los ascensos. En el caso de los ascensos, ya en enero de este año se había emitido una decisión de suspender la investigación respetando el artículo 117 constitucional, cosa que no pasó en el caso Tarata. Por eso es que la fiscal de la Nación tiene que rendir explicaciones de por qué hace pasar como inexistente una disposición vigente del anterior fiscal de la Nación. Eso es lo grave que tiene este proceder. Y usted me dice, y me puede explicar, por favor, suspender no es archivar, no es que ya no existe, sino es suspender. Se puede empezar a investigar si hay elementos suficientes para investigar. El señor Vizcarra, el general Vizcarra, ha seguido hablando, ofreciendo pruebas. ¿Eso simplemente uno tiene que obviarlas? Suspender significa que está clausurada la investigación al presidente hasta el término de su mandato, que será el 28 de julio del 2026. Entonces no puede hacerse ahora en el 2022. No se puede reabrir una investigación que debe estar suspendida hasta el 2026. Eso es lo que significa suspender. Por más que el señor Vizcarra diga lo que diga. Porque las palabras del señor Vizcarra no están por encima de la Constitución. La Constitución es muy clara. La Constitución es el acuerdo de todos, se refleja el pacto social. Y ahí hemos establecido nuestras reglas de convivencia. Si empezamos por violar la Constitución para incorporar al presidente haciendo una interpretación coyuntural, circunstancial, como veleta de lo que es la Constitución, entonces ¿en qué estamos, Karina? Bueno, pero quien interpretó y generó un precedente es el fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no es una veleta. Y ahora quien sigue este camino es la fiscal de la Nación, Espinosa. Así es, y es Benavides. Y es evidentemente un camino lesivo a la Constitución. El doctor Pablo Sánchez antes y hoy la doctora Benavides están violando la Constitución de manera flagrante. Pero un juez les ha dado la razón. 117 haciendo en primera instancia. Ajá. Eso no ha terminado. No porque un juez diga algo en primera instancia, entonces ya, los fiscales están blindados y pueden seguir violando la Constitución. Eso no es así. Y todavía queda un proceso constitucional de amparo. Eventualmente. Estamos de acuerdo, pero hasta este momento es lo que vale. Hasta este momento son las reglas del juego. Hay un precedente. Y por eso se sigue la investigación mientras tanto. Entonces, hay un precedente. Hay un precedente que lo generó Pablo Sánchez, que lo refrendó un juez, y por eso la fiscal camina sobre ese precedente. ¿No le parece lógico? Y hay una apelación. Y a mí me parece lógico que hay que esperar
lo que diga la Sala Suprema de Segunda Instancia en esa apelación, porque la defensa camina en esa apelación y estamos convencidos de que si no es hoy, será mañana, y espero más temprano que tarde, que se haga respetar la Constitución, que es para todos. Nadie puede estar por encima de ella. Muy bien. Yo quisiera preguntarle también sobre la primera dama. La primera dama se sentó en el Congreso de la República, exactamente en la Comisión de Fiscalización, y dijo, bueno, yo no voy a hablar por recomendación de mi abogado. Entonces yo entiendo que su argumentación política sea de que todos tenemos el derecho de guardar silencio, pero usted está en un caso jurídico, por supuesto, pero también en un caso político. No se trata de cualquier persona, se trata del presidente de la República y de la primera dama. Personas que le deben explicaciones también al país. Ella no, pero él sí fue elegido por voto popular. Entonces, lo mínimo que necesitamos es de su boca conocer la verdad, que no se nos mienta. Y el presidente de la República nos dijo que nos iba a decir la verdad. La primera dama es profesora. Creíamos que nos iba más o menos a decir, porque cuando uno tiene la verdad no tiene por qué ocultarla, ¿no? Entonces, algún tipo de explicación. ¿Por qué ocultarla, no decir qué tan grave es la cosa que no se puede hablar, doctor? Karina, luego de haber escuchado tu pregunta argumentativa, que más que encerrar un planteamiento, encerrar ahí conclusiones, luego de tu pregunta argumentativa yo te debo decir opinión, porque aquí se llama informamos y opinamos. Así no, argumentativa, pero luego de eso debo decirte lo siguiente. La primera dama no está ocultando nada, ni teme a nadie ni a nada. Ajá. La primera dama ya declaró a la Fiscalía y lo hizo la primera citación y contestó todas las preguntas frente al doctor Peña, frente al procurador anticorrupción y frente a todos quienes le hicieron preguntas, tuvieron respuesta de la primera dama. Así que la ciudadanía debe tener la tranquilidad de que la primera dama responde, pero responde donde corresponde, porque tenemos que hoy acabar con la mala práctica de que el Congreso pretenda hacer investigaciones parapenales o que quiera hacer una duplicidad de investigaciones que por Constitución y por ley le corresponden al Ministerio Público. El Congreso tiene la facultad de fiscalizar hechos de interés público, por supuesto, pero hay límites. Cuando un hecho ya lo conoce la Fiscalía, es a la Fiscalía donde hay que dar respuestas. Y lo que hoy se ha hecho es ejercer el derecho constitucional y convencional, reconocido en todos los pactos de derechos humanos. Sí, claro, sí, el silencio no significa sí, el silencio no significa no, el silencio no significa ocultar. No, y que no significa nada, ¿no? Ejercer nada, el derecho fundamental. Nada, el silencio no significa nada, porque no ha dicho nada. Pero dígame usted, la primera dama va a dar una conferencia de prensa, ya no le gusta el Congreso porque de repente malutiliza sus declaraciones, pero va a dar una conferencia de prensa. Usted sabe que está en un caso político jurídico. La primera dama va a dar alguna conferencia de prensa porque ella salía al lado de su esposo para hacer campaña, también ayudó a que llegue al poder. Los peruanos que votaron por ellos estarán esperando respuestas. ¿Tan difícil es decir la verdad? Karina, y usted sabe que cuando una persona es testigo no puede interferir en la reserva de investigación. ¿Usted cree que la primera dama podría dar una conferencia de prensa? Déjame cerrar la respuesta. Ajá. Yo no te interrumpo con la pregunta. Ajá. Entonces, cuando la primera dama es testigo en una investigación reservada, ¿cómo es posible que se le diga que haga una conferencia de prensa violando la reserva de investigación? Si el primer compromiso que la ley obliga a tener un testigo es a no revelar nada de lo que dice en su declaración. Y la declaración se da en el marco de la juridicidad y en la investigación fiscal como corresponde, y así se ha hecho. Ajá. Entonces, doctor, usted le dice que guarde silencio por las reservas, por la investigación, por las leyes. Eso está por encima de la verdad, de decirle la verdad al país, de ser honesto. A la Fiscalía. Sí, pero yo le estoy poniendo el otro plano. Ella estuvo haciendo campaña con el presidente diciendo que iban a ser distintos. Lo que tienen que hacer la primera dama y el presidente es respetar la Constitución y la ley. ¿O usted quiere una primera dama que viole la ley? ¿Y el resto su cargo para violar la ley? No, eso no se puede permitir. Pero con la verdad, pero con la verdad se viola la ley. No, con la verdad. Bajo la etiqueta de la verdad tú vas a violar la ley. ¿Tú crees que la primera dama podría dar una conferencia de prensa? Yo nunca he violado la ley con la verdad. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Usted viola la ley con la verdad? No se puede hacer. ¿Usted se viola la ley cuando declaras en público lo que debe quedar en reservado en la investigación. Así se viola la ley. Entonces, usted pretende, Karina, que la primera dama de una conferencia de prensa... Yo pretendo que sean honestos. Lo que ya dijo en reserva de una investigación, eso no se puede. Y eso podría tenerle responsabilidad a la primera dama. Eso yo no lo voy a permitir. Pero ¿por qué? Por decir la verdad, entonces sí ha hecho algo. Porque si le cae responsabilidad es porque ha hecho algo. Claro, si dice la verdad y le cae, y sin culpa, y le cae responsabilidad es porque sí ha hecho tráfico de influencias, ha ayudado, se ha reunido con lobistas. Karina, eso que tú dices está muy bien para el siglo decimonónico, donde estaba la Inquisición. Eso pregunta la Inquisición. O sea, no declara, guarda silencio. Y no, le estoy preguntando a usted. Por favor. Le estoy preguntando a usted, porque de verdad que a mí me parece súper raro de que decir la verdad sea malo. ¿En dónde estamos? Del silencio no se puede deducir culpabilidad. No, yo no le he dicho eso. Yo le he dicho, y de la verdad tampoco se puede decir de que eso trae cola y que no, hace 200 años que se sabe que lo mejor, ¿qué mejor evolución que la verdad y la transparencia? Y la verdad se dice ante la Fiscalía en una investigación reservada. Usted sabe muy bien no a quién es, la prensa no es la que no son los gustos de la prensa, pero sabe usted que está defendiendo a el presidente y a la primera dama, que son personas que están en la política y que representan al país, le deben explicaciones también al país, ¿o no? Deben explicaciones al país y deben respeto a la Constitución al país.
la Constitución y la ley impiden que una persona que es testigo, la Fiscalía ha convocado como testigo a la primera dama. La primera dama ha declarado en la primera citación, ha respondido todas las preguntas y tiene el deber de no revelar públicamente lo que dijo en una investigación fiscal reservada. Karina, por favor, entiéndeme. Muy bien. No sé si me dejo entender. Muy bien. No, yo de verdad que no lo entiendo porque creo que la verdad es la que debería primar y no sé qué complicaciones puede tener si es que no dice la verdad. Ya se dijo la verdad. Ya muy bien. partamos de la premisa que usted me dice de que ha ido a la primera citación. Qué bueno, porque en el tema de la tesis no fue a la primera citación, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la tesis o estamos hablando de esta investigación? Yo creo que podemos hablar de varias cosas, ¿o no? No, pero entonces, por eso. Es que, a ver, ¿está bien que vaya a declarar a la primera citación? Muy bien. Tú aceptas eso. Entonces, ahora, si quieres hablarme de otra investigación, hablemos. Pregúntame, con mucho gusto te contestaré. Pero vamos tocando tema por tema, si te parece. A la citación de la tesis no fue a la primera. Y tú sabes que esa investigación, Karina, que inicialmente estaba en Cajamarca, finalmente el fiscal se inhibió porque reconoció que no era competente para seguir investigando y lo derivó a la Fiscalía de la Libertad en Trujillo. Y actualmente estamos esperando que nos pongan fecha para que la primera dama pueda declarar ante la Fiscalía de Trujillo, que es la Fiscalía competente. Eso se llama debido proceso, Fiscalía competente por territorio, así se llama en el derecho. Muy bien, entonces lo que se viene de aquí para adelante es simplemente no esperar ningún paso de transparencia de parte de sus defendidos. Usted siempre va a ir por el lado de la reserva, ir por el lado de que hay que respetar hasta el último milímetro el derecho al silencio y que el país pues que no se entere nada. Estimada Karina, yo te invito a que leas conmigo el artículo 324 del Código Procesal Penal. La ley es la ley, hay que cumplirla. Dice que las investigaciones son reservadas. Y dice que los testigos que declaren una investigación reservada están prohibidos de hacer declaraciones públicas, conferencias de prensa sobre lo que ya declararon de manera reservada. Es un deber de todos los testigos de la primera dama y de cualquier testigo que hoy en el Perú esté citado a declarar, tiene que declarar ante el fiscal, puede contestar o no puede contestar dependiendo de la situación. La primera dama contestó a todo, teniendo a su hermana investigada, pudiendo haberse abstenido a declarar. Y lo más importante, lo hizo ante el Ministerio Público como corresponde en una democracia. Ese es ejemplo de conducta democrática y respetuosa de la legalidad. Bueno, ojalá que en algún momento lleguemos a nosotros tener los parámetros de anticorrupción y menos secretismos que hay en otros lados del mundo con, en realidad, de primer mundo, pues, ¿no? No como nosotros. Pero dígame usted, el paradero, yo sé que usted me va a decir que usted no es, pues, el abogado de la hermana de la primera dama, pero la primera dama sabe, ha colaborado con la justicia. ¿Dónde se encuentra su hermana? ¿Sabe dónde está? ¿Ya no se encuentra en el país? Yo creo que es importante decir que la primera dama, en un acto de absoluta colaboración, entregó el número celular y el correo electrónico de la señorita Jennifer Paredes Navarro. Se le entregó al doctor Johnny Peña, quien preguntó por ella, dijo, primera dama, ¿cómo hago para localizarla? Acá están sus datos. Localícela, comuníquese con ella y notifíquesele como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un acto de colaboración que la audiencia tiene que saber y conocer. Eso hizo la primera dama el viernes pasado cuando acudimos ante la Fiscalía de Corrupción. ¿No ve que sí hay cosas que usted me puede decir? Hay cosas de transparencia que es tan fácil de comunicar, informar para que los peruanos estemos un poco más informados de los movimientos que se hacen a favor de la transparencia. Y bueno, ¿y dónde vive? ¿Vive en Palacio de Gobierno o vive en Chubut? Ella no vive en Palacio de Gobierno. Ella es una mujer adulta, ¿no es cierto? Entonces, en su momento se le dieron los datos a la Fiscalía para que lo pueda localizar. Debo entender que para esta fecha ya la Fiscalía ha tenido que haber tenido contacto con la señorita Jennifer Paredes, y ha tenido que haberle notificado que la señorita Jennifer Paredes tiene derecho a designar a su abogado de elección, ¿no? O abogada de elección, y estas personas se encargarán de ejercer su defensa como corresponde, y tendrá que dar las explicaciones que también corresponden. Dejemos que la investigación consiga. ¿Va a ser usted su abogado? No, de ninguna manera. Yo soy solo abogado del presidente y la primera dama, no de la señorita Jennifer Paredes. Su patrocinada, la primera dama, ha mantenido conversaciones con el empresario Espino, porque hay reuniones que salen en el portal de transparencia con el nombre de la primera dama. Como lo he declarado, la primera dama no se ha reunido con el señor Espino. El contenido de las explicaciones se ha dado en investigación reservada. Yo te puedo decir cosas como, por ejemplo, que la primera dama da el número y el correo electrónico de Jennifer, pero no te puedo decir cuál es el número o correo electrónico que ha brindado. ¿Te das cuenta? Hay límites de reserva que yo como abogado también tengo que observar, porque a mí se me puede multar si es que yo violo la reserva. Claro, la primera dama está decepcionada, sorprendida de lo hecho, visto por su hermana. A ver, vamos a partir de una idea muy básica. Yo he explicado largamente que en el comportamiento de Jennifer Paredes no veo delito, no aparece el delito de tráfico de influencias. El tráfico de influencias solo aparece si es que hay necesariamente un medio corruptor. Medio corruptor quiere decir por ley penal, artículo 400 Código Penal, que haya un beneficio, que haya una ventaja, que haya una dádiva o que haya una promesa de ventaja o de entrega de beneficio a futuro. Si eso no existe, no hay delito. Hay que separar las cosas. Hay que separar el escándalo del delito. No todo escándalo se traduce en delito. Entonces la primera dama está tranquila. Es decir, usted le ha pasado esa tranquilidad con la explicación. La primera dama considera
que como corresponde a un Estado de Derecho, cuando sea llamada a declarar asistirá, concurrirá, como lo viene haciendo, ¿no es cierto? Porque lo que sí hay que precisar es que al Congreso, por ejemplo, se tiene deber de acudir, de ir y comparecer, salvo el fuero especial del presidente. Todos tenemos que ir, pero no tenemos la obligación de declarar, porque el derecho al silencio es un derecho fundamental. Eso hay que dejarlo claro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. Gracias por su tiempo y por respondernos las preguntas. Ha sido Benji Espinosa. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!